Soy el abogado de mi madre. Las palabras resonaron en la sala del tribunal como un trueno en un día despejado, haciendo que el juez Harrison dejara de hojear los documentos y levantara la vista por encima de sus gafas. David Thompson tenía solo 9 años, pero su voz atravesó el silencio formal del tribunal de familia como una cuchilla afilada. Estaba de pie junto a su madre, Janet, quien lo miraba con una mezcla de orgullo y terror. Al otro lado de la sala, Robert Wellington III, su padre biológico, casi se atragantó con su café. «Lo siento, pequeño, pero esta es una audiencia legal entre adultos», dijo el juez con paciencia forzada, mirando al niño delgado con gafas que se atrevió a interrumpir un caso de custodia de $1 millón. «Lo sé, señoría. También sé que, según el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por los Estados Unidos, tengo derecho a expresar mi opinión en asuntos que me afectan directamente». David ajustó sus gafas y abrió un cuaderno escolar garabateado. «Y este caso definitivamente me afecta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert Wellington, magnate inmobiliario de Chicago, vestido con un traje que costaba más de lo que Janet ganaba en 6 meses, miró a sus 2 costosos abogados como si quisiera estrangularlos. Nadie había preparado el terreno para enfrentar a un niño citando leyes internacionales. Janet Thompson trabajaba 60 horas a la semana como auxiliar de enfermería para criar a David sola. En los 8 años desde que Robert descubrió que era padre, había aparecido en la vida del niño exactamente 4 veces, siempre con regalos caros y promesas vacías. Ahora, de repente, quería la custodia total. «Señoría», intervino el abogado principal de Robert, el doctor Michey, ajustándose el nudo de la corbata. «Esto es altamente irregular. El niño no tiene capacidad legal para...». David lo interrumpió con una calma que hizo que varios adultos en la sala se movieran incómodos. «Si realmente te importara mi bienestar, querrías escuchar lo que tengo que decir en lugar de intentar silenciarme». Robert se inclinó para susurrar algo urgente al oído del doctor Michey, pero David continuó, abriendo su cuaderno con movimientos precisos. «Señoría, he preparado una presentación documentada sobre por qué debo permanecer con mi madre, incluyendo pruebas de los verdaderos motivos del demandante». Hizo una pausa. Sus ojos encontraron los de Robert por primera vez. Motivos que creo que el tribunal encontrará muy esclarecedores. El rostro de Robert palideció visiblemente. ¿Qué había descubierto este niño? ¿Y cómo un niño de 9 años había logrado prepararse mejor para esta audiencia que él y sus abogados millonarios? En esa sala silenciosa, todos presenciaban algo extraordinario. Un niño que guardaba secretos capaces de derribar imperios construidos sobre mentiras. Si esta historia de valentía e inteligencia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal, porque lo que David estaba a punto de revelar cambiaría no solo su vida, sino la forma en que el sistema de justicia ve la voz de los niños para siempre. El doctor Michey recuperó rápidamente la compostura, como cualquier abogado experimentado. «Señoría, aunque admiramos la creatividad del niño, este tribunal trata asuntos complejos de derecho familiar que requieren una representación legal adecuada». «Entonces, ¿por qué no me proporcionaste una?», preguntó David, cerrando su cuaderno con un chasquido agudo que resonó en la sala silenciosa. En los últimos 8 meses de este caso, nadie pensó que era importante escuchar la opinión de la persona más afectada por esta decisión. Robert Wellington se removió inquieto en su silla. Había algo en la calma del niño que lo perturbaba profundamente. David no parecía intimidado en lo más mínimo por el entorno formal, los costosos abogados o la imponente presencia de su propio padre biológico. Janet observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y pánico. Durante semanas, David había llegado a casa desde la escuela con libros extraños de la biblioteca. Códigos legales, manuales de derechos de los niños, precedentes judiciales. Ella pensó que era solo curiosidad académica de un niño brillante. Nunca imaginó que se estaba preparando para esto. «Señoría», continuó el doctor Michey, «mi cliente, Robert Wellington, busca la custodia porque está genuinamente preocupado por el bienestar de su hijo. La señora Thompson, aunque bien intencionada, simplemente no tiene los recursos para proporcionar las oportunidades educativas y sociales que un niño talentoso como David merece». «Interesante», murmuró David, abriendo su cuaderno de nuevo. «Preocupación genuina». Pasó algunas páginas garabateadas. «Señoría, puedo compartir algunos datos sobre esta preocupación genuina». El juez Harrison, que había presidido cientos de casos de custodia, nunca había visto una situación como esta. Por un lado, tenía protocolos estrictos que seguir. Por otro,
Este niño mostraba una articulación y preparación que superaba a muchos adultos. «David», dijo Janet suavemente, «tal vez deberíamos dejar que los abogados...» «¿Qué abogados, mamá?», interrumpió David gentilmente. «No podemos permitirnos contratar al doctor Mitchell ni a sus colegas. Así que, o hablo por nosotros o nadie lo hace». Robert Wellington finalmente encontró su voz. «David, hijo, sé que esta situación es confusa para ti, pero... no me llames hijo». Las palabras salieron con una frialdad que hizo estremecer a varios adultos en la sala. «En los últimos 9 años de mi vida, has aparecido exactamente 4 veces. 2 en cumpleaños, siempre 3 semanas tarde. Una en Navidad, cuando tenías 20 minutos libres entre compromisos sociales, y una cuando la prensa local hizo una historia sobre emprendedores filantrópicos y necesitabas una foto con un niño». El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert abrió la boca para protestar, pero David continuó. «La última vez que nos vimos, hace 6 meses, pasaste 15 minutos en nuestro apartamento. Solo el tiempo suficiente para criticar nuestros muebles, quejarte del olor a medicina que mi madre trae del hospital y sugerir que podría tener potencial si recibiera una educación adecuada». David ajustó sus gafas. «Curiosamente, 2 semanas después de eso, solicitaste la custodia». El doctor Mitchell susurró algo urgente a Robert, pero el niño no había terminado. «Señoría, he investigado sobre mi padre biológico. Descubrí que recientemente perdió una demanda muy costosa contra sus socios comerciales. Descubrí que su tercera esposa ha solicitado un divorcio contencioso. Y descubrí algo muy interesante sobre un fondo fiduciario establecido por mi difunta abuela paterna». El rostro de Robert Wellington pasó de rosa a blanco en segundos. ¿Cómo demonios había descubierto este niño información que ni todos sus abogados conocían? David pasó una página en su cuaderno y sonrió por primera vez desde que entró al tribunal. No era la sonrisa inocente de un niño. Era la sonrisa de alguien que sostenía cartas ganadoras y estaba listo para jugarlas. «Pero antes de hablar de herencias y motivos financieros», dijo David, cerrando su cuaderno de nuevo, «¿qué tal si discutimos por qué un hombre que nunca mostró un interés genuino en ser padre de repente desarrolló un instinto paternal tan fuerte?» Robert Wellington estaba visiblemente sudando ahora, y sus costosos abogados parecían completamente perdidos. Ninguno de ellos se había preparado para enfrentar a un niño que aparentemente sabía más sobre la situación financiera de su cliente que ellos. ¿Qué había descubierto exactamente este niño de 9 años durante sus tardes en la biblioteca? ¿Y cómo un niño había logrado reunir información que adultos con recursos ilimitados no tenían? El juez Harrison se inclinó hacia adelante, su curiosidad judicial claramente despertada. En 30 años en el estrado, nunca había visto un niño tan articulado en su sala. «David, mencionaste pruebas. ¿Qué tipo de pruebas podría haber reunido un niño de 9 años?» David ajustó sus gafas de nuevo, un gesto que se estaba convirtiendo en su sello distintivo en ese tribunal. «Señoría, durante los últimos 3 meses, desde que supe de esta demanda, he dedicado todas las tardes de los martes y jueves a investigar en la Biblioteca Pública Central». «¿Investigar qué?», interrumpió el doctor Mitchell con condescendencia. «Registros públicos, archivos de periódicos, documentos corporativos disponibles, casos judiciales previos del señor Wellington». David abrió una nueva sección de su cuaderno. «La bibliotecaria jefe, la señora Rodríguez, tiene una maestría en ciencias de la información y me enseñó cómo acceder a bases de datos legales básicas». Janet miró a su hijo con asombro. Durante meses, David había dicho que estaba estudiando para un proyecto especial en la biblioteca. Nunca imaginó que el proyecto era salvar a su familia. Robert Wellington finalmente explotó. «Esto es ridículo. Un niño de 9 años hurgando en mi vida privada como si fuera un detective privado». «Información pública, señor», corrigió David con calma. «Todo perfectamente legal y accesible para cualquier ciudadano estadounidense, sin importar la edad». La señora Rodríguez se había convertido en mucho más que una bibliotecaria para David. Cuando apareció por primera vez preguntando cómo funcionan los tribunales de familia, ella rápidamente se dio cuenta de que no era curiosidad académica. Era desesperación disfrazada de determinación. «Ese niño ha estado viniendo aquí religiosamente durante 3 meses. Le había dicho a Janet la semana anterior cuando finalmente llamó preocupada. Lee códigos legales como otros niños leen cómics. Aprende demasiado rápido para ser normal». David continuó su presentación metódicamente. «Descubrí que en los últimos 18 meses, el señor Wellington ha enfrentado 3 demandas importantes.
Perdió una disputa de $2.3 millones con socios en Wellington Industries. Su actual esposa, la tercera, ha solicitado el divorcio citando diferencias irreconciliables, código legal por ocultar dinero de mí. El rostro de Robert estaba rojo de ira. ¿Cómo te atreves? Y más interesante aún, interrumpió David, pasando páginas metódicamente, descubrí que mi difunta abuela paterna, Eleanor Wellington, estableció un fondo fiduciario de $1.7 millones específicamente para mí, accesible solo cuando cumpla 18 años o cuando mi padre biológico obtenga la custodia legal total. El silencio en la sala fue absoluto. El doctor Mitchell susurró algo urgente a Robert, quien lo ignoró completamente. Señoría, esto no es una coincidencia. Continuó David. Mi abuela murió cuando yo tenía 2 años. Durante 7 años, el señor Wellington nunca mencionó mi existencia a ella, nunca me llevó a conocerla, nunca permitió que supiera que tenía un nieto. Janet lo recordaba perfectamente. Robert había sido categórico. Mi familia no necesita saber de él, refiriéndose a su propio hijo como él. Pero cuando la señora Eleanor Wellington descubrió mi existencia a través de una investigación privada, algo que descubrí en los registros de la herencia, inmediatamente estableció el fondo con una condición muy específica. David hizo una pausa dramática, sabiendo que todos en la sala estaban pendientes de cada palabra. El dinero sería liberado para mi cuidado y educación solo si mi padre demostraba un compromiso genuino con el bienestar del niño al obtener la custodia legal. Si nunca buscaba la custodia, el dinero iría directamente a mí a los 18 años sin acceso parental alguno. La matemática era simple y cruel. Robert había ignorado a David durante 9 años, perdiendo su oportunidad de acceder al dinero de la herencia a través de la custodia natural. Ahora, quebrado y desesperado, estaba intentando forzar la custodia tardía para acceder a los fondos. Pero hay algo que mi abuela no pudo haber previsto, dijo David, cerrando su cuaderno. No sabía que su hijo desarrollaría una carrera destruyendo pequeños negocios familiares mediante prácticas depredadoras. El doctor Mitchell se puso de pie abruptamente. Señoría, esto se está saliendo completamente de control. El niño está haciendo acusaciones sin fundamento. Puedo probar todo lo que digo. David abrió su mochila escolar y sacó una carpeta de manila sorprendentemente organizada. Aquí tengo copias de 17 demandas en los últimos 5 años donde Wellington Industries compró propiedades de familias en dificultades financieras por mucho menos del valor de mercado, usando información privilegiada obtenida a través de contactos en bancos locales. Janet observó a su hijo convertir una audiencia de custodia en una investigación criminal improvisada usando solo una biblioteca pública y una determinación implacable. Una de estas familias, continuó David, sacando fotos impresas de la carpeta, poseía una pequeña panadería. La familia Santos, inmigrantes mexicanos que trabajaban 18 horas al día. El señor Wellington descubrió a través de su amigo en el banco que estaban 3 meses atrasados en su préstamo debido a la hospitalización de emergencia de su hijo menor. Robert Wellington ahora estaba visiblemente sudando. Esto no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, interrumpió David, porque muestra un patrón de comportamiento. Un hombre que se aprovecha de familias vulnerables para obtener ganancias financieras. Y ahora está intentando aprovecharse de su propia familia vulnerable por la misma razón. El juez Harrison hojeó los documentos que David había presentado. Su expresión se volvía cada vez más seria. ¿De dónde sacaste esta información, David? Registros judiciales públicos, archivos de periódicos locales, documentos de incorporación disponibles en la base de datos estatal. David enumeró cada fuente meticulosamente. La señora Rodríguez me enseñó que la verdad casi siempre está disponible públicamente. Solo hay que saber dónde buscar. El doctor Mitchell intentó un último empujón. Señoría, incluso si estas acusaciones fueran ciertas, lo cual no admitimos, no cambia el hecho de que mi cliente puede proporcionar mejores oportunidades educativas para el niño. David sonrió. No era la sonrisa inocente de un niño, sino la sonrisa calculada de alguien que había guardado su carta más fuerte para el final. Sobre la educación, dijo, abriendo una sección final de su cuaderno. Puedo compartir algo interesante sobre los planes educativos del señor Wellington para mí. Fue entonces cuando Robert Wellington comprendió completamente lo que había subestimado. Su hijo de 9 años no solo era inteligente, era estratégico y había descubierto secretos que ni sus propios abogados conocían. ¿Qué había descubierto David exactamente sobre los verdaderos planes de Robert para su educación?
y cómo un niño había logrado construir un caso más sólido que abogados millonarios usando solo una biblioteca pública y la ayuda de una bibliotecaria dedicada. En la sala silenciosa, todos esperaban la revelación final que prometía ser aún más devastadora que todo lo que habían escuchado hasta ahora. Sobre el tema de la educación, repitió David, abriendo una sección final de su cuaderno con la precisión de un cirujano. Me gustaría compartir los verdaderos planes educativos del señor Wellington para mí. Robert Wellington tragó con fuerza, sus ojos saltando nerviosamente entre su abogado y el niño que se había convertido en su peor pesadilla. Durante una de mis 4 visitas con él en los últimos 9 años, continuó David metódicamente, escuché una conversación telefónica muy interesante. El señor Wellington hablaba con alguien sobre resolver el problema del niño después de obtener la custodia. El doctor Mitchell se levantó abruptamente. Señoría, las conversaciones privadas no pueden. Puedo probar cada palabra, interrumpió David, sacando una pequeña grabadora digital de su mochila. La señora Rodríguez me enseñó que documentar pruebas es fundamental para cualquier caso legal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert Wellington ahora temblaba visiblemente, sus dedos tamborileando nerviosamente en la mesa mientras se daba cuenta de que había subestimado completamente la inteligencia de su propio hijo. Esta grabación fue hecha durante su última visita a nuestro apartamento hace 6 meses, explicó David con calma al juez. El señor Wellington pensó que estaba haciendo mi tarea en mi habitación, pero la grabadora estaba encendida en la sala. El juez Harrison tomó el dispositivo y lo examinó. David, ¿estás seguro de que quieres presentar esto como prueba? Absolutamente seguro, señoría. El sonido de la grabación resonó en la sala silenciosa. La inconfundible voz de Robert Wellington habló por teléfono. Escucha, en cuanto obtenga la custodia legal, el niño irá directamente a la Academia Militar Riverside. Es una escuela internado estricta en Colorado. Saben cómo manejar a niños problemáticos. Se quedará allí hasta que tenga 18 años y yo tendré acceso total a los fondos de la herencia para gastos educativos. La voz de la otra persona era inaudible, pero Robert continuó. Exacto. $500 al mes para el internado. El resto es mío. El niño ni siquiera tiene que saber del dinero. Es una solución perfecta. Ella queda fuera de escena. Yo tengo acceso a los fondos y aún parezco un padre responsable. Janet se cubrió la boca con las manos, las lágrimas rodando por su rostro. Nunca supo que Robert había planeado deshacerse de David de manera tan cruel. El doctor Mitchell estaba pálido, dándose cuenta de que su cliente acababa de ser destruido por sus propias palabras. Hay más, dijo David con calma, deteniendo la grabación. Esta parte es sobre lo que realmente piensa de mí. La segunda parte de la grabación fue aún más devastadora. El problema no es solo el dinero. Es que el niño es demasiado inteligente para su propio bien. Hace preguntas, observa todo. Lo mejor sería mantenerlo fuera de escena hasta que tenga 18 años y pueda resolver la situación financiera. Niños como él, bueno, sabes, no queremos que se le ocurra nada por encima de su posición. Robert Wellington explotó. Esto es una trampa. Me provocó a propósito. Un niño de 9 años no puede que, interrumpió David, su voz cortando como un cuchillo. ¿No puede ser inteligente? ¿No puede defenderse? No puede exponer la verdad sobre un padre que lo ve como un problema a resolver. El juez Harrison apagó la grabadora y miró directamente a Robert Wellington. Señor Wellington, esta grabación, combinada con las pruebas financieras presentadas, pinta un cuadro muy claro de sus verdaderas motivaciones. Señoría, continuó David, también descubrí que la Academia Militar Riverside tiene un historial terrible. En los últimos 5 años, 3 estudiantes se han suicidado allí. La institución está bajo investigación federal por abuso físico y emocional de menores. El doctor Mitchell intentó una última carta desesperada. Señoría, incluso considerando estas acusaciones, el hecho es que mi cliente tiene recursos financieros superiores. ¿Para qué?, interrumpió David. ¿Para enviarme a un lugar donde mueren niños? ¿Para usar el dinero de mi herencia mientras finge preocuparse por mí? ¿Para aislarme de la única persona que realmente me ama? Robert Wellington perdió completamente la compostura. No eres más que un niño arrogante que no conoce su lugar. Soy tu hijo, y tú eres un extraño que comparte mi ADN, respondió David con una calma que envió un escalofrío por la sala. Un verdadero padre no intentaría deshacerse de su propio hijo para robarle su dinero. El juez golpeó su mazo para restaurar el orden. Señor Wellington, siéntese inmediatamente o será expulsado de mi tribunal.
David pasó a la última página de su cuaderno. Señoría, hay una última cosa que debo mencionar. Algo que descubrí sobre por qué mi abuela realmente estableció ese fondo fiduciario. Robert Wellington palideció aún más, si eso era posible. Encontré una carta de ella en los archivos de la herencia. Una carta dirigida a mí para ser abierta cuando cumpliera 16 años. David respiró hondo, pero la bibliotecaria me ayudó a descubrir que puedo solicitar acceso anticipado en casos de disputas de custodia. La bomba final estaba a punto de caer. Mi abuela escribió que sabía que Robert nunca fue un buen padre, que establecía el fondo específicamente para protegerme de él, y que si alguna vez intentaba obtener la custodia solo por el dinero, debería usar todos los recursos del fondo para defenderme. David cerró el cuaderno y miró directamente a Robert Wellington. Incluso contrató investigadores privados que documentaron todos sus esquemas financieros a lo largo de los años. Todo está archivado con el administrador del fondo. Robert Wellington se hundió en su silla, dándose cuenta finalmente de que había sido completamente superado por un niño de 9 años al que consideraba nada más que un obstáculo inconveniente. El juez Harrison golpeó su mazo. Basado en todas las pruebas presentadas, incluyendo documentos financieros, grabaciones y el historial demostrado del demandante, la solicitud de custodia es categóricamente denegada. Además, ordena una investigación completa sobre el posible uso fraudulento de los fondos fiduciarios. El doctor Mitchell susurró urgentemente a Robert, pero era evidente que el caso estaba irremediablemente perdido. David guardó metódicamente sus materiales, mostrando la misma calma que había mantenido durante toda la audiencia. Señoría, ¿puedo hacer una última solicitud? ¿Puedes, David? Me gustaría que el señor Wellington sepa que no hice esto por ira o venganza. Lo hice porque cada niño merece tener una familia que realmente lo ame, no una que lo vea como una oportunidad financiera. Mientras Robert Wellington salía de la sala escoltado por guardias de seguridad, el juez había ordenado su arresto inmediato por intento de fraude. David finalmente permitió que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. En esa sala silenciosa, un niño de 9 años acababa de demostrar que la inteligencia, la preparación y el amor verdadero pueden derrotar cualquier cantidad de dinero y privilegio. Pero la victoria de David representaba algo mucho mayor que una simple batalla por la custodia. Fue el comienzo de una transformación que cambiaría la vida de su familia para siempre. Han pasado 3 años desde ese día histórico en el tribunal, y la vida de David Thompson se ha transformado de maneras que incluso su inteligencia precoz no pudo haber predicho. La grabación que destruyó a Robert Wellington no solo ganó el caso, se volvió viral en las redes sociales, convirtiendo a David en el símbolo nacional de una generación de niños que se niegan a aceptar la injusticia en silencio. El vídeo acumuló más de 50 millones de vistas e inspiró cambios legislativos en 17 estados de EU. Hoy damos la bienvenida a David Thompson, de 12 años, quien hace 3 años sorprendió al país al defender a su madre en el tribunal usando solo su ingenio y una biblioteca pública, anunció el presentador del programa matutino más visto de América. David, ¿cómo se siente que te llamen el niño más inteligente de América? David, ahora más alto y con gafas nuevas, pero tan tranquilo como siempre, sonrió. Prefiero que solo me llamen David, quien aprendió que cada niño tiene una voz, incluso cuando los adultos fingen no escuchar. El público del estudio estalló en aplausos emocionados. Janet observaba desde bastidores, luciendo su uniforme de supervisora de enfermería, un ascenso que recibió después de que su historia inspirara una campaña nacional sobre madres trabajadoras. El hospital donde trabajaba había creado un fondo de becas llamado Programa Janet Thompson para hijos de empleados de bajos ingresos. Su madre está aquí con nosotros hoy, continuó el presentador. Janet, ¿cómo se siente ver a tu hijo convertirse en una inspiración para millones de familias? Janet se unió a ellos en el escenario, aún tímida por toda la atención, pero radiando el mismo orgullo que sintió ese día en el tribunal. David siempre ha sido especial, pero lo que más me enorgullece no es su inteligencia, es su corazón. Podría haber usado su historia para presumir, pero eligió usarla para ayudar a otras familias. Y era cierto. David había pasado los últimos 3 años visitando escuelas en comunidades desfavorecidas, enseñando a los niños sobre sus derechos legales básicos. Su libro, Cada niño tiene una voz, se convirtió en un éxito de ventas, con todas las ganancias destinadas a un fondo que proporcionaba asistencia legal gratuita a familias en disputas de custodia. David, cuéntame sobre el genial proyecto de bibliotecas legales que iniciaste, pidió el presentador. Bueno, después de ver cómo una biblioteca pública me salvó.
Pensé, ¿cuántos otros niños están pasando por situaciones similares sin saber a dónde acudir por ayuda? David ajustó sus gafas, un gesto que se había convertido en su sello distintivo. Creamos pequeñas secciones en 1,200 bibliotecas públicas con libros sobre derechos de los niños en un lenguaje sencillo, además de computadoras con acceso gratuito a recursos legales básicos. La cámara enfocó a Janet, quien discretamente se secó una lágrima. En 3 años, había visto a su hijo transformar un trauma personal en un movimiento social. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Robert Wellington veía el programa de televisión desde su pequeño apartamento en los suburbios de Chicago. Su cabello estaba gris, su ropa sencilla, y trabajaba como vendedor en una tienda de electrónica, el único trabajo que pude encontrar después de que su historia se hizo pública. La investigación ordenada por el tribunal reveló no solo el intento de fraude con el fondo fiduciario de David, sino una red de esquemas financieros que destruyó completamente a Wellington Industries. Robert lo perdió todo: su empresa, su mansión, su matrimonio, su reputación. Sus antiguos socios lo demandaron por fraude y pasó 18 meses en prisión. El niño está en el programa otra vez, murmuró para sí mismo, apagando el televisor con enojo. En 3 años, no había pasado una semana sin que la historia de David apareciera en algún lugar, recordándole al mundo sus crímenes. Lo más doloroso para Robert era darse cuenta de que David nunca habló mal de él públicamente. Cuando le preguntaban por su padre biológico, el niño siempre respondía con una madurez que avergonzaba aún más al hombre que había intentado usarlo. «Espero que encuentre paz y aprenda que el amor verdadero no se puede comprar ni robar», había dicho David en una entrevista reciente. Guardar rencor no ayuda a nadie, pero establecer límites es esencial para proteger a quienes amamos. De vuelta en el estudio de televisión, el presentador hizo su pregunta final. «David, ¿qué consejo le darías a otros niños que enfrentan situaciones familiares difíciles?» David pensó por un momento, luego miró directamente a la cámara. «Primero, no estás solo. Segundo, tienes más poder del que sabes. Y tercero, la verdad siempre encuentra una manera de ganar, incluso cuando parece imposible». Hizo una pausa y, cuando continuó, su voz llevaba la sabiduría de alguien que había enfrentado gigantes y ganado. «No dejes que nadie te convenza de que eres demasiado pequeño para hacer una diferencia. Tenía 9 años cuando cambié mi vida y la de mi madre para siempre. Tú también puedes cambiar la tuya». 6 meses después, David recibió una carta especial. Era de Sofía Martínez, una niña de 10 años de Los Ángeles que había usado el proyecto de bibliotecas legales para ayudar a su abuela inmigrante a evitar un desalojo injusto. La carta terminaba con: «Gracias por enseñarme que cada niño tiene una voz. Usé la mía y salvé a mi familia». Janet encontró a David leyendo la carta en su habitación, rodeado de cientos de cartas similares de niños de todo el país. «¿Cómo se siente saber que tu valentía ha inspirado a tantas personas?», preguntó. David dobló cuidadosamente la carta de Sofía y la colocó en la caja especial donde guardaba toda su correspondencia. «¿Recuerdas cuando me dijiste que a veces las cosas más aterradoras de la vida resultan ser las más importantes?». Janet asintió, recordando esa conversación perfectamente. «Creo que ahora lo entiendo. Si Robert Wellington no hubiera intentado separarnos, nunca habría descubierto que un niño puede cambiar el mundo cuando los adultos dejan de subestimarlo». Ese mismo día, David recibió una llamada que cambiaría su vida de nuevo. La Universidad de Harvard ofrecía una beca completa para un programa especial en Derecho y Justicia Social, el primero de su tipo creado específicamente para estudiantes que habían demostrado un liderazgo social excepcional antes de los 16 años. «¿Aceptarás?», preguntó Janet después de que David colgó el teléfono. «Acepto, pero con una condición». David sonrió. «Quiero usar mi educación para crear un sistema legal que proteja a todos los niños, no solo a aquellos que tienen la suerte de ser lo suficientemente inteligentes para protegerse a sí mismos». Años después, cuando David Thompson se convirtió en el abogado más joven admitido en el Colegio de Abogados a los 16 años, su primer caso fue una demanda contra el sistema educativo por no enseñar los derechos básicos de los niños en las escuelas públicas. Ganó, estableciendo un precedente que hizo que la educación legal fuera obligatoria para todos los estudiantes estadounidenses. Robert Wellington nunca se recuperó completamente de su caída. Viviendo modestamente y trabajando en empleos que apenas pagaban sus cuentas, a veces se encontraba pensando en el extraordinario hijo que había perdido por codicia. En momentos de honestidad consigo mismo, reconocía que David se había convertido exactamente en el tipo de hombre que él nunca pudo ser.
La historia de David Thompson demostró que la verdadera fuerza no proviene del dinero o las conexiones, sino de una combinación de inteligencia, valentía y amor incondicional. Un niño de 9 años había derrotado un sistema corrupto usando solo una biblioteca pública, una determinación inquebrantable y el poder transformador de la verdad. David aprendió que cuando luchas por lo que es correcto, el universo conspira a tu favor. Robert Wellington aprendió que subestimar a un niño determinado puede ser el error más costoso de una vida. Y millones de niños en todo el mundo aprendieron que sus voces importan, que sus derechos son reales y que nunca son demasiado pequeños para luchar por la justicia. La mayor venganza de David no fue destruir a Robert Wellington. Fue construir un legado que salvaría a miles de familias de las mismas injusticias que él había enfrentado. Si esta historia de valentía y determinación te ha inspirado, asegúrate de suscribirte al canal para más historias que demuestran que a veces los héroes más improbables son los que el mundo insiste en subestimar.